Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este bello espacio escénico que nos ofrece el puerto de Huelva en un plato más del menú degustación de Dialogando. Ya saben que Dialogando es un foro que trata de ofrecer eso, diálogo, efectivamente. Hay que pararse de vez en cuando, reflexionar. Vivimos muy deprisa en nuestro día a día y a veces no tenemos tiempo para conversar y para escuchar lo que dice el otro. Este espacio, Dialogando, lo que pretende precisamente es eso, tener un momento de reflexión para el diálogo, para escuchar tranquilamente, no quedarnos con ese audio de 20 segundos que te ofrecen en ocasiones pues un medio de comunicación. Queremos conocer también el contexto de todo lo que ocurre. Ya saben que Dialogando sigue caminando, como decimos, el tercer Dialogando. El primero fue con la consejera de Fomento, Marifran Carazo, también pasó por aquí Jesús Aguirre, consejero de Salud, y hoy tenemos como invitado al consejero de Hacienda y Financiación Europea, que en un momento va a subir también al escenario. También quiero comentarles que en el día de hoy, pues este foro se retransmite a través de Teronuba, de Canal Costa, de Condavisión y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Si no lo ven en directo, también lo pueden ver luego a continuación. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a Avalon. Está hoy aquí con nosotros el CEO de Avalon, y también a nuestro colaborador, el Puerto de Huelva. Le pido a la presidenta, Pilar Miranda, que también dé la bienvenida aquí a los presentes. Un aplauso para ella, para Pilar. Bueno, pues no estaba preparado, pero las cosas del directo, que para mí es toda una satisfacción que estéis aquí. Darle las gracias al consejero, un maravilloso consejero, lo sigo muy de cerca porque me encanta cómo habla, me encanta la capacidad que tiene de reflexión y sobre todo me encanta la gestión, por lo cual yo le agradezco muchísimo el que esté aquí, porque yo creo que la eficacia en la gestión es lo más importante que puede hacer un servidor público como somos nosotros, que trabaje en beneficio de la comunidad autónoma y en la parte que nos toca especialmente Huelva. Le comentaba al consejero que nuestro puerto es el quinto puerto de España, número 25 de Europa. Tenemos la suerte de contar con una comunidad portuaria de primer nivel. Yo estoy encantada con el trabajo que se está haciendo entre las distintas administraciones, los empresarios, los sindicatos y los profesionales del puerto. Creo que estamos trabajando juntos en la misma dirección para conseguir cosas buenas para Huelva. Estoy encantada con el trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía. Ya el otro día llamé a mi compañera Bella y le anuncié que uno de los premios del puerto, el Día del Puerto, que lo vamos a instaurar por primera vez en Huelva, va a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía por muchos motivos y con muchas consejerías, porque hacéis un trabajo importante y el puerto, nada más que descuelgo el teléfono, siempre pues atendéis maravillosamente. El puerto es un puerto que está en plena transformación, estamos intentando mejorar los espacios portuarios, estamos restaurando nuestras señas de identidad, vamos a empezar con el muelle de Tarsi en estos días. El muelle de Levante, aquí enfrente va a haber una gran marina, va a haber pues un muelle que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo. Creo que es muy importante que hagamos cosas, que desarrollemos potencialidades para traer riqueza, oportunidades, empleo. La ZAL, que está en pleno desarrollo, y muchísimos proyectos que hay en la parte de Palo, en el Muelle Sur, también para mejorar el volumen de negocio. Por lo cual, mi agradecimiento siempre. Creo que cuando las administraciones, junto a los agentes sociales y económicos, aquí tenemos también al alcalde de Palo, que nos ayuda muchísimo, porque si el Muelle Sur no avanzara como está avanzando, que ahora mismo hay 7 obras en marcha, no podríamos aumentar el volumen de negocio y no podríamos repercutir el beneficio en los ciudadanos en forma de empleo, riqueza y oportunidades, como está haciendo. Por lo cual, mi agradecimiento a todos vosotros, y creo que cuando trabajamos unidos, las administraciones, los sindicatos, que también aquí están, y aprovecho para saludarlos, los sindicatos, los empresarios, los agentes sociales y económicos, hacemos cosas por nuestros ciudadanos. Y eso, para eso es para lo que estamos, para construir. Y que esté aquí Juan Bravo y que nos explique lo que nos va a explicar de cerca, yo creo que es muy beneficioso para todos. Y agradezco a Pepe Suárez el que elija el espacio del puerto para hacer este proyecto
tan interesante. Agradezco también a María Eugenia y a todos los delegados, parlamentarios, Manuel Andrés, alcalde de Palo, a todos vosotros que estáis aquí, porque yo creo que así es como se hace ciudad y así es como conseguimos un puerto potente, una comunidad potente y una ciudad potente. Así que todos juntos para poner a Huelva en el sitio que se merece. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar y bienvenido al puerto de Huelva, un puerto con historia, con presente y, sobre todo, con mucho futuro. Saludo también a mi jefe por vida, a Pedro Rodríguez y a Enrique, que para mí es un placer siempre que estén aquí con nosotros. Un puerto con corazón que está dispuesto a seguir trabajando por Huelva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar Miranda, presidenta del puerto de Huelva. Antes de continuar, quiero recordarles lo que es esto. Es algo más que un cartón marrón. Aquí tienen ustedes la posibilidad de escribir cualquier pregunta que deseen formular al consejero, cualquier pregunta al consejero. Dialogando es así, abierto al público. Cualquier persona que quiera hacer la pregunta la pueden escribir y luego hay dos chicas muy amables que se llaman Teresa y Cristina, me han dicho antes los nombres, y ellas pasarán recogiendo también las tarjetas. Hoy vamos a tener como invitado a una persona que rompe quizá con el molde del perfil político al que estamos acostumbrados, una persona que cuando llegó, no sé si fue su primer consejo de gobierno, le entregó un céntimo plastificado a cada consejero para que tuvieran en cuenta cada día el valor que tiene el céntimo. Una persona que en su día también dejó el despacho noble para irse a estar con su equipo, cerca de su equipo. Una persona que tiene, me lo permite, una obsesión especial por explicar fácil lo que es difícil. Y él es Juan Bravo, es el consejero de Hacienda y Financiación Europea, y le saludamos con este aplauso, le damos la bienvenida aquí a Dialogando. Por favor. Muchas gracias. Con sus papeles. Si puede sentar aquí. No les he dicho, ahora mientras nos sentamos, que nuestro escenario es un escenario sostenible, consejero. Lo he visto. Ni trampa, pero sí hay cartón, pero es seguro. Pero me han dicho que Jesús aguantó. Aguantó perfectamente. No hubo ningún problema con el consejero. Solemos arrancar nuestro dialogando hablando un poco más del aspecto humano, pero antes es usted el nombre y el hombre del momento en estos 2 días con los últimos asuntos de actualidad en relación a los presupuestos. No sé si le hubiera gustado verse en el lugar en el que está ahora mismo. Bueno, como hombre o como nombre del momento. Ni hombre ni nombre. En la actualidad nacional. Esto es un trabajo de muchísima gente, del equipo. Primero del Consejo de Gobierno, ¿no?, que son los que marcan, el presidente principalmente, junto con el vicepresidente, los que marcan las pautas de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego el equipo de la Consejería de Hacienda que elabora el presupuesto, que se reúne, que nos reunimos con las distintas formaciones políticas para llegar a acuerdos. Y en ese proceso estamos. El día 24 es el momento que se debe votar la enmienda a la totalidad. Y nuestro objetivo, nuestro único objetivo, es intentar que los presupuestos salgan, porque de verdad son buenos para Andalucía. Iba más allá por el tema de la actualidad. La actualidad manda. Ayer por la tarde del PSOE dijo que se levantaba la mesa, negociábamos también. Por eso le decía que hoy todo el mundo quiere una entrevista con Juan Bravo y hoy Juan Bravo está aquí Dialogando en Huelva. Pero como le digo, los Dialogando empezamos también un poco conociendo, rascando un poquito de su corazón. No sé si su corazón tiene sabor, aroma a olivo. Es que he visto que usted ha vivido en media España, en Zaragoza, en Ceuta, en Madrid, en Valencia. ¿De dónde es usted? Yo de España. Eso principalmente. Como bien dices, he vivido en muchos sitios, en Madrid, en Valencia, en Baleares, en Granada, en Córdoba, en Ceuta, y ahora tengo la oportunidad de vivir en Sevilla y como consejero tengo la oportunidad aún de conocer, pero es verdad que con Jaén me une un vínculo especial, mi mujer es de allí, con lo cual más especial no puede estar, y bueno, allá han nacido mis hijos, allá aprobé las oposiciones, allí fui a jugar a fútbol sala, bueno, muchas cosas muy buenas, todas me han pasado en Jaén y eso sin duda une mucho, ¿no? Yo tengo amigos que están estudiando oposiciones y sueñan con tener una oposición. Usted tiene 3 plazas, 3 oposiciones que sacó en su momento. Uno también tiene cosas malas. Sí, yo la verdad es que empecé de una manera accidental, si casi me lo permite. Mi mujer empezó a preparar las oposiciones, le costaba, decía, el lenguaje, me puse con ella, aprobé yo, ella no aprobó y ella está haciendo cosas bastante más interesantes que las mías y sin embargo pues yo entré de funcionario, ahí fui evolucionando, fui aprobando y bueno, y la verdad es que gracias a Dios en la administración me ha ido muy bien y ahora llevo desde el año 2016 pues en esta aventura de la política que sin duda es algo que es el mayor reflejo que puedes hacer para un funcionario
que somos servidores públicos, que trabajamos para los demás, pues yo creo que no hay mejor sitio donde poder trabajar. En su momento en el Congreso de los Diputados, representando a Ceuta, y ahora como consejero de Hacienda intentando llevar cosas que sean buenas para los demás. Entonces, los que somos funcionarios, creo que es un sitio que todos tenemos que pasar por ahí. Cuando regrese a su etapa de funcionario, ¿cuál de las plazas va a elegir? Cuando regrese, pues yo le digo a la ministra en plan de broma, María Jesús Montero, que espero que no me mande chafarinas, ¿no? Por este tema de conflicto, pero bueno, yo volveré a mi agencia a seguir haciendo las inspecciones, como es un tema que me gusta. Yo sé que a alguien le puede parecer un poco raro, pero a mí mi trabajo de la inspección, de la recaudación, de aduanas, me parece un trabajo muy, muy interesante. Yo sé que a veces cuesta entender, pero es un trabajo, una política social también. Nosotros intentamos cumplir un sistema de recaudación para que haya recursos, pues, y ahora lo entiendo aún más, para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales. No obstante, mi hijo, que yo lo repito mucho, me decía: papá, antes inspector de Hacienda, ahora político, la cosa va peor. Pero bueno, yo creo que no está mal. Que le iba a preguntar precisamente por eso. Usted tiene 3 hijos. Tengo 3 hijos. Supongo que ahora le ven menos de lo que le gustaría a ellos. ¿Qué le dicen sus hijos sobre su oficio actual? Bueno, ellos lo ven con ilusión, porque ven la pasión y el trabajo con el que llego a casa, a veces con más humor, a veces con menos. Es verdad que es una renuncia personal muy grande lo que supone la política, y yo eso creo que es algo que la sociedad no hemos sido capaz de trasladar. Y no hablo de mío, de todos y de todas las formaciones políticas. Hay una exposición pública muy grande, ellos no entienden a veces que vayas y te pares a hablar con la gente, o que no puedan disfrutar de su padre. Para ellos no deja de ser su padre. Y luego hay una parte en todo esto. Cualquiera de los que está viendo ahora está viendo al consejero de Hacienda, de Andalucía, como decía, en este momento todo el mundo pendiente de una entrevista, pero realmente el equilibrio y la estabilidad la tienes en casa, ¿no? Y las personas no visibles, mi mujer y los niños, son los que realmente tienen el mérito de esto. Claro, porque yo estoy aquí porque quiero, tal, pero ellos no pueden elegir, su padre o su marido está en esto, y ellos tienen que intentar que cuando llegue a mi casa haya el equilibrio de una familia normal y salga de esta vorágine de hablar de 43.800 millones de euros de un presupuesto para hablar de que ha subido la factura de la luz, que hay que bajar la basura, o que el niño hay que ponerse a estudiar. Ya mi hija esta mañana me ha dicho: papá, ven pronto, la pobre, que quiero repasar contigo una cosa de matemáticas, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que te devuelve a la realidad y te hace que nunca pierdas el contacto con lo que es realmente lo importante, porque lo otro son cuestiones que siempre se pueden arreglar. Reivindicamos el papel del funcionario, un papel esencial, son trabajadores esenciales, pero son conscientes en su familia que su horario sería otro realmente si fuera funcionario, es decir, que podría dedicarle mucho más tiempo a su hija para hacer las matemáticas con ella. Esa es la única duda que yo creo que a mí se me plantea, si estoy siendo justo o no, porque a veces tú estás con una pasión en lo que haces, le dedicas muchísimas horas, pero la estás restando de oportunidades también a tus hijos. El resto de padres posiblemente estén en su casa mucho más tiempo, y eso, no le voy a engañar, que a veces te hace dudar si esto está bien del todo, o quizá también sea culpa mía, porque a lo mejor no hace falta echar tantas horas, ¿no? Pero uno ve las oportunidades, ve cómo está creciendo Andalucía y demás, y dices, es que cada minuto que le dediquemos son oportunidades para otras personas. Y mi familia somos auténticamente privilegiada. Yo soy funcionario desde el año 2001, creo recordar. Desde el año 2001, con crisis, llevamos 2. Yo todos los días 28, 29 del mes he cobrado. No todo el mundo ha tenido la misma oportunidad y más suerte. Entonces, yo creo que también nos merecemos dar algo más, un plus, a lo que da los demás, porque yo, gracias a Dios, la vida me ha ido muy bien. Y hay un aspecto de su vida profesional / personal que está muy relacionada con el mundo del deporte. Es verdad que ya ha hablado usted en varias ocasiones, era cancerbero de fútbol sala, jugador profesional de fútbol sala. Esa experiencia como deportista, ¿de qué forma le ayuda en su día a día en la política? Pensaba que me iba a sacar la foto, es que la foto de cuando jugaba yo llevaba el pelo bastante largo. Pero no, la experiencia, yo creo que el deporte, yo creo profundamente en el deporte como elemento de formación y de educación. Te permite o te enseña a trabajar en equipo, ni la victoria es tuya ni la derrota es tuya, y más en un portero. Como portero te aprendes a llevarte muchos balonazos, como lo que es la vida después, momentos amargos. El portero tiene una cosa que fallas, si falla el defensa o falla el pívot, total, todavía hay gente que lo puede arreglar. Cuando falla el portero hay poco arreglo, ¿no? Y si yo me equivoco en esto, tiene poco arreglo, con lo cual es un reflejo realmente de lo que es tu día a día, ¿no? Y sobre todo la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de renuncias. Cuando uno tiene una actividad profesional, renuncias a mucho del día a día, porque tienes que dedicarte y estar al 100%, ¿no? Entonces, eso también lo traslada. ¿Le gustaba más parar que marcar? Me gusta, no, todos los porteros hemos sido malos jugadores, que como no nos ponían de jugadores acabamos de porteros, pero los porteros todos estamos medio locos y lo que nos gusta es meter goles, pero somos muy malos.
pues no vamos a sacar esa fotografía suya con el pelo largo de ese jugador al que todos conocían como Juan L., pero sí tenemos esto es como el programa de Isabel Gemio, de una sorpresa para usted, y esto no lo saben ni siquiera su equipo de comunicación. Tenemos una sorpresa, nos han dejado un vídeo para usted, alguien que ha sido muy importante también en su vida, también como deportista, sé que también es amigo suyo, lo es también mío, por eso le he pedido este favor, y vamos a escuchar el vídeo que le envía Fede Vidal, que es el seleccionador nacional de fútbol sala. Buenos días, soy Fede Vidal, seleccionador nacional de fútbol sala. Quería mandar un afectuoso saludo a todos los amigos y seguidores del Foro Dialogando y en especial a Rafa López, un amigo de juventud. Y bueno, yo no estoy aquí para hablar de Juan Bravo, del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Estoy aquí para hablar de Juan L., de un compañero de vestuario, de aquel Bijusa Valencia de fútbol sala. Y bueno, para ello me he trasladado aquí, ¿no?, a lo que era su ámbito, ¿no?, y su espacio, la portería, el área y sobre todo esto, Juan, el banquillo. No jugar demasiado, pero bueno, era normal. Ya estabas enfrascado en esa otra faceta tuya dentro del funcionariado de la hacienda pública, que te ha llevado, yo creo, a la situación actual que tienes. Y bueno, hablar de Juan L., del Juan L. de aquella época a nivel personal es hablar de un gran amigo con una gran honestidad, tanto personal como profesional, de una persona con una credibilidad enorme, muy amigo de sus amigos y bueno, un compañero excelente, ¿no?, con una gran dedicación, una gran entrega en todo lo que hacía y bueno, que luego siendo portero pues ha sabido llevar ciertos valores y llevar ciertas capacidades que aprendió en aquella época a su carrera política actual. Hablo de capacidades como ver todo con una perspectiva global, de la capacidad de transmitir confianza y serenidad en momentos y situaciones de estrés y de dificultad, de esa capacidad que tiene siempre para solventar los problemas que a lo mejor originan los demás, y yo creo que en eso está, ¿no?, ayudando a todos los andaluces desde su faceta política y yo creo que es una persona, como he dicho antes, yo creo que sobre todo honesta, con una gran capacidad para trabajar y con una gran capacidad para ayudar a los demás. Así que por eso te felicito, Juan, y nada, mandarte un cariñoso abrazo desde aquí y nada, desearte que sigas con las mejores de las suertes en ese trabajo en el Gobierno de Andalucía y nada, un abrazo de tu amigo Fede Vidal. No sabía que eres amigo. No sabía. ¿Quién es Fede Vidal? Se puede llamar todavía, es seleccionador. Los porteros duran... Yo me he ofrecido varias veces, pero no lo he conseguido hasta ahora, ¿eh? La amistad se ve que no es tan profunda. No, Fede es una persona fantástica, de verdad, como jugador, como persona y ahora como seleccionador. Me presentó en un desayuno que la gente decía, ¿quién te va a presentar? ¿Presidente de la Confederación? ¿Un empresario? Digo, no, el seleccionador nacional de fútbol sala. La gente se sorprendía, pero yo creo que fue una de las mejores desayunos que hemos tenido sin duda, porque dio otra visión bastante más divertida y bastante más personal de quién soy, ¿no? Y queremos agradecerle al seleccionador que en el momento que acudí a él para que participase también, él se ofreció directamente. Sí. Y bueno, pues agradecerle también su... Somos muy buenos amigos. Entramos en materia, consejero, y la materia se llama presupuestos. De 1 a 10, o mejor dicho, de 0 a 10, ¿cuáles son sus esperanzas a esta hora de que se puedan aprobar los presupuestos? Yo aquí distingo. Si hablo como consejero, puramente técnico, tendría que decir 0, porque han salido todas las formaciones diciendo que van a presentar enmienda a la totalidad. Si hablo como Juan Bravo, es decir, mi esperanza, mi ilusión, yo sigo pensando que hasta el día 24 hay oportunidad y quiero pensar que van a salir los presupuestos, pero no por mí, que no tiene ningún valor tener presupuestos más o menos, hemos sacado 3, sino porque son muy buenos, de verdad, y porque llevan una gestión necesaria para Andalucía, y porque si Andalucía está liderando muchas cosas, estos presupuestos van a permitir que los siga liderando. Yo donde voy, como veis, tengo ahí mis bolsas, que me preguntaba Pilar y Bella qué llevaba ahí, esas son mis bolsas de presupuestos, o sea, porque nada de lo que cuente... Mochila. Sí, porque nada de lo que cuente... cualquiera que nos escuche puede pensar si es más o menos verdad. Yo lo que cuento, al que quiera, de todo lo que vaya a contar o me vayas a preguntar, está ahí. Le puedo sacar el informe, la página, tal, para que lo puedan ver. Quiero decir que es que los presupuestos tienen una ventaja, que no es una discusión tan política. Los presupuestos son 2 más 2, 4.
Si son 5, los presupuestos están mal. Entonces, Entonces la situación es complicada, pero bueno, yo sigo apelando a Vox, al Partido Socialista y a Unidas Podemos, que sé que es más complicado, para que se me han trasladado, pero yo creo que todavía la vía de Vox y la vía del Partido Socialista, yo sigo pensando está abierta. De hecho, les hemos convocado y estamos esperando que nos contesten para ir a por la 6ª reunión. Yo les planteo, ¿quién en España ha hecho 5 reuniones con los partidos que no están en el Gobierno para intentar acordar? ¿Quién le ha facilitado toda la documentación que le han pedido antes de aprobarlo, antes de llevar el proyecto de presupuestos? Esas formaciones ya conocían todo lo que era la envolvente financiera, el fondo COVID, los fondos europeos. Yo creo que nadie duda de la voluntad. Desde que llegamos, aprobamos enmiendas. Aquí no se aprobaban enmiendas, no se nos aprobaban enmiendas a la oposición. Y nosotros el primer día dijimos, así me lo trasladó el presidente, que si eran buenas las íbamos a aprobar, y lo hemos hecho. Y llevamos una trayectoria en la que yo creo que nadie duda de la voluntad de tener presupuestos. Que no te los apoyen es muy fácil. Lo que es difícil es que te los apoyen. todo esto, por si alguien no está informado, ayer se filtraba a los medios de comunicación un audio del vicepresidente, de Juan Marín, en el que de alguna forma decía que no interesaba, un audio del mes de junio, el que no interesaba, y ahí fue cuando el Partido Socialista y Vox decidieron acabar la negociación y mañana anuncian enmiendas a la totalidad. Mañana también es un día importante, además de la semana crucial que tiene la próxima. Sí, fíjese, esas filtraciones, que es verdad que deberíamos desechar todo ese sistema de filtrar a una persona a otra persona que está hablando, porque no hablaba el vicepresidente, hablaba en el ámbito de la mesa camilla de un partido político, para empezar. En segundo lugar, era en julio. En julio nosotros, aunque yo lo venía avisando desde abril del 2020, la ministra Montero nos comunica que tenemos 2.317 millones menos en el presupuesto para la Junta de Andalucía. Imagínense, en un presupuesto 2.317 millones menos. Para el conjunto de comunidades autónomas, es decir, no solamente para Andalucía, eran 15.000 millones menos. Claro, en ese momento uno entra en una situación muy, muy complicada porque te planteas el escenario en el que estás con esa ilusión de proyectos, y de repente te encuentras con una situación de shock de, hombre, ¿cómo? ¿2.300? Eso es imposible, Juan. No podemos tener presupuesto. ¿Cómo vamos a montar un presupuesto, no? Y en ese momento el Consejo de Gobierno, el presidente y vicepresidente, explora todas las vías, analiza todos los recursos que tenemos, y entonces yo ahí cuando digo, acordaros que en el año 2020 nosotros podíamos haber hecho un déficit del 0,2 y hicimos un poco de superávit. Nosotros decimos equilibrio porque era poco, pero superávit. En ese momento había gente que nos criticaba desde la oposición, usted no ha utilizado todos los recursos, usted no ha gestionado bien el presupuesto. Y digo, no, es que yo en el 20 ya estoy pensando en el 22, porque lo que ha pasado ahora, esa caída de ingresos, es lo mismo que pasó en el año 2008-2009, porque las comunidades autónomas, los efectos por el sistema de financiación se liquidan 2 años después. Entonces, en el 22, nosotros estamos viendo lo que pasó en el año 20 en este país. La caída de ingresos fue en el año 20, con lo cual en el año 22 se iba a producir, no había que ser muy listo. Entonces, por eso nosotros anticipamos en el año 20 no gastar todos los recursos. Y algunos compañeros consejeros me decían, Juan, déjanos gastar, guardar, que va a hacer falta. Esto es la hormiga y la cigarra. Es la típica teoría de los que le gusta guardar o los que no. Quizá a lo mejor me pasaba, pero... Y en este año esa situación se produce, los consejeros le llaman y dicen, Juan, déjame gastar. Claro, pero es que los consejeros, su día a día. Claro, su obligación es pedir más. Y la obligación de la presidenta de la autoridad portuaria es pedir más, y de la delegada es pedir más. Y nosotros tenemos que intentar llegar los máximos recursos. También digo, cuando tú explicas y consigues que lo entiendan, la situación no hay ningún problema. Por ejemplo, en este presupuesto del 2022... alguien pensará, bueno, y si te han recortado tanto, ¿cómo has conseguido aumentar el presupuesto un 9% por los fondos europeos? Pero aún así, de la autofinanciada, que es el dinero que tenemos propio, prácticamente se iguala. ¿Por qué? Si hemos puesto más dinero en sanidad, más dinero en educación o más dinero en dependencia, o hemos tenido que poner una partida de 400 millones de euros para la subida salarial de los funcionarios. Muy sencillo, porque ha habido consejerías que han renunciado. Han dicho, en este momento lo más importante es la sanidad, este momento lo más importante es la educación. Y han renunciado a hacer parte de sus proyectos en un año que va a ser electoral, el 22, porque las elecciones serán en noviembre del 22. ¿En noviembre? En noviembre del 22, cuando corresponde. Sí, nos adelantan. En principio, en noviembre del 22. Nosotros trabajamos con esa hipótesis. Que ha salido con mucha naturalidad, digo, lo mismo tienen ya cerrado la fecha. No, vamos, en principio nosotros, el presidente nos ha hecho trabajar noviembre del 22. Si fueran paneros no hubiéramos hecho presupuesto. Bueno, nos habrían tomado el pelo, no creo que me hayan hecho eso. Consejera, usted que hace siempre el esfuerzo de eso, como decía en la presentación, de explicar o tratar de explicar fácil lo que es difícil. ¿Qué diferencia hay entre poder aprobar esos presupuestos o tener que prorrogar los presupuestos actuales? Yo creo que he aplicado un ejemplo que creo que más o menos consigo trasladar. Usted trabaja en una empresa que la empresa va fenomenal, crecimiento continuo, ¿vale? Y usted tiene un contrato indefinido.
¿de acuerdo? Ve las cosas con perspectiva, ve las cosas donde puede invertir, si se puede cambiar de casa, si puede atender una necesidad, si puede hacerse un viaje mayor, y lo puede hacer con cierta perspectiva. Y yo trabajo en una empresa en la que no sabemos cómo va, tiene incertidumbre, va a haber elecciones, no va a haber elecciones, y además mi contrato se renueva mes a mes. ¿Quién ve la perspectiva de futuro y quién puede trabajar con perspectiva de futuro? ¿Usted o yo? Yo no, ¿verdad? Yo con esa incertidumbre tengo que intentar llegar al 31 de cada mes para llegar al siguiente mes a ver si me renuevan. El presupuesto prorrogado es esto. Es un presupuesto que mes a mes tenemos que recomponer. Con lo cual, si yo le estoy contando que el mayor reto es ejecutar 5.899 millones de euros de fondos europeos y eso requiere mucho más trabajo administrativo, burocrático, es un poco más engorroso, y si las consejerías tienen que estar pensando, o Bella, la autoridad portuaria, tiene que estar pensando en qué hacemos, oye, el mes que viene, Juan, que me tienes que activar una partida tal, porque eso es la prórroga del presupuesto, no vamos a poner el foco en lo realmente importante. Eso es el grave problema. Entonces, ¿queremos seguir siendo esa locomotora como comunidad autónoma que está dinamizando el país? ¿O vamos a dar un paso atrás y todo lo que habíamos generado lo vamos a perder? Por ejemplo, a mí me llama muchísima gente, ahora mismo inversores, para preguntarme, consejero, ¿va a haber elecciones? Y yo digo, no va a haber elecciones. Pero eso genera duda. Esa duda genera frenazo en la economía. No lo podemos permitir. Bueno, y el hecho de que se prorroguen los presupuestos, si llegase el caso, sería como un mal menor, no sé si podría definirlo así. En una provincia como la que estamos, la provincia de Huelva, que ya se han anunciado las partidas por parte de la Junta de Andalucía, ¿de qué manera cambiaría ese escenario? Pues que algunas de esas cosas no se podrían hacer. Por ejemplo. Depende, cada consejería tiene que decidir, pero tendría menos recursos presupuestarios. Entonces habría que valorar si lo que se ha anunciado para el maternal se puede hacer o no se puede hacer, o se tiene que dar más plazo porque no va a llegar. O si de los 1.111 refuerzos que hay en la sanidad, en nuevas plazas que se van a generar, pues la parte proporcional que le toque a Huelva, o si hablamos de los centros educativos, de todo el tema de bioclimatización que se va a hacer en los colegios, esos más de 500 millones que hay de inversión en educación, pues a lo mejor una parte de eso se retiene. Entonces, es proyecto que no se hace, pero quedarnos en el proyecto que es importante, vayamos a la otra derivada que es más importante, el empleo. O sea, ahora mismo como estamos creando el 29% del empleo que se crea en este país. En autónomos somos líderes. Si en Andalucía bajamos la cifra de desempleo y estamos más gente trabajando, eso elimina un montón de problemas. Usted en el año 96 a 2004, en el que se crearon 5 millones de puestos de trabajo, muchos de los problemas que oye ahora no los oía. Es decir, el empleo es la base de todo. Se recauda más, se ve menos problemas. Cuando uno trabaja y tiene la oportunidad de trabajar, tiene ilusión, o sea, hasta sanitariamente hay menos gastos si la gente trabaja o no. Porque hay elementos que acompañan a ello. Y centrándonos en ese presupuesto que se presentó y que se ve ahora con cierta incertidumbre, también había una partida para un edificio emblemático del que, bueno, su consejería depende directamente de él, como es el antiguo edificio de Hacienda, ¿no? Obras que estaban paralizadas. Y se ha presentado con mucha ilusión para poder volver a reactivar una obra que estaba completamente parada y que está en el corazón de la ciudad de Huelva. Con los presupuestos prorrogados, ¿no habría dinero para habría menos dinero, con lo cual tendríamos que ir a lo mejor más despacio en esas obras? Fíjese, ese proyecto que ha estado parado años, que la delegada ha hecho muchísimo esfuerzo para intentar, con la empresa que tuvo sus problemas y hubo que resolver el contrato, y luego hace un par de meses, ¿no?, se presentó con la directora general de Patrimonio y la delegada del Gobierno contra SATEC y demás. Bueno, pues si tenemos menos recursos habrá que ir a otra velocidad porque no podremos asumir todos los compromisos. Eso es lo que representa esto. O si estamos hablando del museo, del Banco de España, de las posibilidades que hay, de los restos o no que se están encontrando y demás, todas esas oportunidades las estamos minorando porque no tendremos tantos recursos. Eso es el problema de tener un presupuesto prorrogado, es que es muchísimo. Y de los fondos europeos, que son 5.899, como digo, se iría mucho más lento. O de las inversiones, hay 5.666 millones de euros. Cuando uno ve la gráfica, hace así y hace así. Siendo eso importante, lo importante no es tanto la cantidad que se pone como lo que se ejecuta, que es donde realmente está el beneficio para los ciudadanos. En esa ejecución tendríamos de nuevo problemas. Aunque la hemos mejorado con respecto a lo que se hacía anteriormente por 2,5 veces la ejecución que se hacía, pero si no tenemos presupuesto, esos 5.666 que están en pantalla se vería frenado. Eso es mucho dinero en inversiones. Pensemos que cuando en el plan de Zapatero, el Tribunal de Cuentas, dentro de todos los análisis que hacía, decía que cada puesto de trabajo que se había generado había costado 160.000 euros. Pongamos que ahora entre todos seamos capaces, entre las diputaciones, los ayuntamientos, la Junta, el Gobierno central, seamos capaces de hacer mejor, hayamos aprendido. Pongamos 100.000 euros por cada puesto de trabajo, estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo.
estamos dando 60.000 oportunidades. Durante su periplo ahora en la Junta de Andalucía como consejero ya ha tenido la oportunidad de hacer, entre aprobados y no aprobados, elaborados, creo que son 4 presupuestos, ¿no? Bueno, podríamos hablar casi de 5, me explico. Tuvimos que hacer la prórroga del presupuesto para el año 2019, ese año hicimos 3. La prórroga, que no tiene un debate político, pero tiene un trabajo exactamente igual, hay que componer un presupuesto, lo que nos pasaría ahora, componer un presupuesto que no estaba hecho y plasmarlo en la cuenta de la Junta. Hicimos el del 19, que fíjese si para nosotros era importante, que en ese momento que alguien podría pensar, con toda la vorágine que había de elecciones autonómicas, locales, nacionales, y quedando 6 meses, alguien podría pensar, bueno, pues no haces presupuesto, prorrogas y funciona. Nosotros, el presidente obligó a hacer un presupuesto para 6 meses, porque quería que se viese esa imagen. Hicimos el del 20 también ese año, hemos hecho el del 21 y hemos hecho el del 22. 5 presupuestos. Yo no sé si con esa experiencia, creo que ha sido usted el consejero de la Junta de Andalucía, no sé si en toda su historia, que ha hecho más presupuestos en menos tiempo, que no se hayan aprobado, con esa experiencia le ha servido también a la hora de ir elaborando sucesivos presupuestos, le ha ayudado esa experiencia a limar algunas cosillas que a lo mejor no hubiese hecho con anterioridad. Sí, sobre todo a mejorar la eficiencia del gasto público. En este país hemos entrado en una vorágine de subir, bajar impuestos y todo lo vemos desde el lado de aquellos. Y no lo vemos desde el lado nuestro. Es decir, yo pregunto a los empresarios que están aquí si se aprieta el zapato en su empresa, si lo primero que piensan es en subirle el precio al cliente o lo primero que hacen una reflexión interna para ver cómo yo puedo gestionar mejor mi gasto para seguir siendo competitivo. Y eso es lo que venimos haciendo en la Junta de Andalucía desde que empezamos. Intentar analizar, y en cada presupuesto creo que hemos conseguido mejorar esa reducción del gasto superfluo. Ojo, y nos queda margen de mejora sin duda. De hecho, la prueba es este presupuesto, en el que hemos sido capaces de reducir determinadas cuantías que entendemos que se puede hacer y que tenemos la obligación de hacerlo. Es decir, a los ciudadanos hay que pedirles, tienen que pagar impuestos, tenemos que pagar impuestos, pero los estrictamente necesarios. No creo que haya que pedirles más. El esfuerzo lo tenemos que hacer internamente. Yo creo que esa es la diferencia. Y usted me preguntaba antes por el céntimo, o hacía referencia al céntimo. Ahí lo tiene. Aquí lo llevamos, lo llevamos mucho los consejeros. Y nosotros ahora hemos convertido un segundo céntimo, así empezamos la legislatura y así la vamos a acabar, que es el céntimo europeo. Porque lo que nos estamos jugando ahora es la gestión de los fondos europeos. Y porque veamos 5.899 millones de euros, no tenemos que pensar que el dinero sobra. El dinero no sobra nunca, siempre hay muchísimas necesidades. Fíjese, hemos conseguido en este año ahorrar 40 millones de euros con el Redeja, que es el contrato de la luz, en el conjunto de Andalucía. 40 millones de euros. En la deuda, porque a veces me dicen a mí, tú es que estás muy obsesionado con cumplir bien. Es verdad que yo creo en cumplir las cosas y eso ha significado que Standard & Poor's en la revisión de nuestra calificación no la haya mantenido. A muchísimas comunidades autónomas o incluso al Estado se la ha rebajado. Eso significa que vamos a los mercados y ahorramos 100 millones de euros en nuestra financiación de la deuda. Ya llevamos 140. Estamos con sentencias que tenemos pendientes todavía de gobiernos anteriores. Hay unas cantidades muy, muy importantes que estamos haciendo, negociando, tanto para intentar reducir y llegar a acuerdos, como para además ampliar el plazo de pago para que no se comprometa. Es decir, creo que estamos haciendo un enorme esfuerzo en ese camino. Pero usted es consciente de que el presupuesto perfecto, el feliz, no existe, porque no existe. Siempre va a haber alguien que... No existe. Fíjese, en este presupuesto que yo le hago este planteamiento, primera derivada complicada, la inflación. Segunda derivada, la contratación. Hemos conocido que la presidenta de Adif ha dicho que estaba negociando con el Gobierno de España porque la contratación, tal como estaba prevista por el incremento de los costes, no se puede atender. Y Seopan ayer cifraba en 1.200 millones de euros lo que habría que incrementar los contratos que hay en licitación para que las empresas no perdiesen dinero. Pues ya tenemos un enorme reto que se nos plantea. Nosotros ya estamos pensando en el presupuesto, no del 22 que está presentado, sino del 23. Por eso también en el 21 vamos a guardar y no vamos a gastar o a invertir todo el déficit, vamos a guardar para tener el 23, para hacer ese equilibrio de vasos comunicantes, y ya estamos pensando que en el 24-25 tenemos que conseguir aspirar a volver al equilibrio presupuestario, es decir, que Andalucía no gaste más que lo que ingresa. Llegados a este punto, quiero recordarles a ustedes como público que pueden participar también, cartoncito, pueden escribir también preguntas para el consejero, y en los últimos minutos de este foro pues se la trasladaremos también, que está aquí Cristina y Teresa, que recogerán también esas preguntas para Juan Bravo, que es consejero de Hacienda y Financiación Europea, que se dedica un poco a gestionar más bien fondos estructurales, más que excepcionales, ¿no? Sí, fondos estructurales, pero fijaros, ahora mismo en el escenario en el que tenemos el marco 14-20, hemos empezado ya con el marco 21-27, aunque no está aprobado todavía en Bruselas, tenemos el RIAD, que es una parte dentro de los Next Generation, y luego los mecanismos de recuperación y resiliencia.
Con lo cual, ahora mismo es la Dirección General de Fondos Europeos, sin duda, es una de las direcciones más importantes que tiene la Junta de Andalucía, porque hay unos recursos ahí para utilizar, que además tienen un problema: si no los utilizamos, los perdemos. Y eso es lo que no nos podemos permitir. ¿Y cómo puede marcar eso el futuro de Andalucía, esos fondos? Totalmente. Tienen que ser los elementos que transformen. Es decir, Europa ha dicho: quiero que transforméis con estos recursos extraordinarios que os estoy dando. Y esos tienen que ser, gran parte de las inversiones que planteamos vienen con esa gestión de los fondos europeos. Gran parte de las instalaciones que se tengan que hacer tienen que venir con esos fondos europeos. Pero repito, hemos hecho, por ejemplo, un decreto de simplificación, porque si hay trabas, tenemos que ir directamente al problema para buscar soluciones. Hemos creado una Dirección General de Contratación para que coordine todo lo que es la contratación de la Junta de Andalucía, para intentar ser ágiles y rápidos e intentar acortar los plazos. Hemos reforzado el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía para intentar también que los plazos se puedan acortar, porque los tribunales tienen sus plazos, pero tenemos que intentar ser ágiles, porque si no, cualquier procedimiento ya lleva un año entre licitación y recursos y se plantea. Esos son los objetivos sobre los que trabajamos, y de la mano ayuntamientos, diputaciones. Saben que hicimos la oficina Next Generation, se remitió al Gobierno de España 151 proyectos que eran ideas también de trabajo, y la hicimos conjuntamente con todos ellos. Es verdad que no hemos conseguido respuesta y que nos quejamos mucho de que hay falta de cogobernanza, pero nosotros sí que intentamos, pero por convencimiento. Es imposible que en Andalucía salga un proyecto sin contar, por ejemplo en Huelva, sin contar con la Diputación, con el puerto, con el ayuntamiento, con los distintos ayuntamientos, con Palos, con Huelva. Esto sale entre todos. Y luego hay una segunda derivada. El dinero es muy importante, ya está la cantidad, pero también es muy importante la reforma. Lo que les decía anteriormente, la Unión Europea nos dice que el crecimiento del PIB del dinero, de 70.000 millones de euros, será un 0,8%. Sin embargo, el crecimiento por las reformas será de un 10% del PIB. Es decir, las reformas las está equiparando a 840.000 millones de euros. Es decir, si 70.000 es un 0,8 y lo otro es un 10, serían 840.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de no tener todos los recursos, no nos podemos quejar de que no hacemos cosas porque no tenemos recursos. Evidentemente, un edificio no lo podemos hacer si no tenemos el dinero para hacerlo, pero las reformas, ese camino de la simplificación que hemos hecho ya 2 decretos, y antes de que finalice el año tendremos un tercero, la lista o otras normas que estamos actualizando, yo creo que eso también incorpora recursos a la comunidad autónoma y hace que los empresarios, que son los que realmente generan actividad, empleo y son el mejor embajador que tenemos Andalucía fuera, vean que esta comunidad autónoma está haciendo. Y eso está permitiendo que solamente en el año 19 y 20 en Andalucía se perdía población año tras año. Solamente en el año 19 y 20 han venido a Andalucía 80.000 personas nuevas. 80.000. Le escucho y me pregunto cuántos números tiene el consejero en su cabeza. Bueno, tengo mucho apuntado. Y sin mochila, que la mochila de Pocholo la tiene por ahí, ¿no? La mochila está ahí, sí. Sí. Bueno, intentamos, de verdad, cuando alguien hace el presupuesto, nosotros hacemos el presupuesto en equipo, todos los días. Yo creo que no hay menos de 2 horas de compartir, de debatir, porque cualquier decisión es muy complicada. Tenemos que sabernos el presupuesto. Yo, si le pregunto a usted más o menos lo que paga de luz, en su casa seguro que lo sabe, o lo que paga de letra, o lo que paga. Aquí son bastante mejores gestoras las mujeres que nosotros, pero bueno. Pero seguramente ahí, si hacemos el análisis de cuánto pagan de la letra, de la hipoteca de su casa, o de la letra del coche, o cuánto más o menos se gastó en verano. Es decir, si ustedes en su casa lo saben, ¿cómo nosotros no lo vamos a ver? Las mínimas cuentas de la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que eso es nuestra obligación y lo que hacemos todos los días, es nuestra obsesión. ¿Es usted consciente de que llega hoy aquí a una provincia como la de Huelva que tiene un déficit histórico en infraestructuras? ¿Eso cómo se resuelve? ¿Con fondos europeos, estatales, autonómicos? Fíjese, yo vengo de una provincia de Jaén que yo en muchos casos, así lo he compartido con la delegada, comparo con Huelva. Es decir, crecen más o menos porque otras provincias porque son mejores o porque tienen más infraestructuras. Y yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que la capacidad de infraestructuras es las que nos permitirían el desarrollo de las provincias y el crecimiento de Andalucía, que evidentemente es una parte muy importante, Sevilla y Málaga. Yo creo que sería mucho más potente con Huelva, con Jaén, con Almería. Creo que ahí es donde tenemos que hacer los esfuerzos de dotarla de esas infraestructuras que permitan el desarrollo. Y si hablamos de San Silvestre, y sabemos que es un recurso fundamental para el ámbito de Huelva, pues tenemos que conseguir convencer al Gobierno de España que esa actuación la tenemos que hacer. Le hemos ofrecido 1000 vías para eso. Si hay un proyecto privado para hacer un aeropuerto principalmente orientado al ámbito comercial y sobre todo también al ámbito de Portugal, pues que lo podamos analizar, estudiar, y sobre todo porque hay inversión privada que está dispuesta a hacerlo. Fíjese lo que le estoy diciendo, tanto en San Silvestre
como en el aeropuerto. Si hablaba, como hablaba con la presidenta de la autoridad portuaria, con Pilar, de que hay un proyecto que la propia Comunidad Autónoma de Extremadura nos dice, oye, hay un proyecto que si pudiésemos comunicar mejor, podríamos utilizar el puerto de Huelva de salida. O sea, fíjese en un momento de cuántas cosas estamos hablando. Y yo he contado mucho, cada vez que me han dado la oportunidad, cuando José Luis García Palacios me contaba que el fruto rojo en Huelva, si se es capaz de colocar en el mercados internacionales en menos de 24 horas desde la recolección, se llega a pagar casi el doble. O sea, el mismo producto, con una buena tecnología, con una buena logística, con unas buenas infraestructuras, el mismo agricultor que trabaja con ese mismo esfuerzo podría obtener el doble en su rentabilidad. Yo creo que eso es lo que realmente... Bueno, lo que intentamos hacer desde que hemos llegado, establecer las infraestructuras que permitan esos crecimientos, esas comunicaciones, ese desarrollo de Andalucía y que la gente vea que aquí tiene muchísimas oportunidades y que el resto de Andalucía se pueda beneficiar de ese desarrollo industrial que tiene Huelva o que tiene el campo de Gibraltar, que el resto de Andalucía nos podamos beneficiar de la tecnología o de las empresas tecnológicas que tiene Sevilla, Málaga o Granada, que el resto nos podamos beneficiar de la agrotec que tiene Almería, esos desarrollos que están... Creo que hay tantas sinergias que si somos capaces de que todas las provincias tengan las mismas oportunidades, vamos a crecer mucho y más. Si estuviese exclusivamente en su mano, en la varita mágica de los presupuestos, ¿cuál sería esa infraestructura prioritaria para Huelva? ¿Alta velocidad, aeropuerto, carreteras? ¿Cuál sería? Es que es difícil. Desde su punto. Sí, es difícil decir... Para que fuera un impulso. Solamente una. Yo creo que la alta velocidad es un elemento que nadie puede discutir la capacidad de vertebración que ha tenido. O sea, quizá el primer crecimiento de Sevilla fue tener el AVE. Todo el mundo lo cifra ahí como el crecimiento. Luego es verdad que lo tienes que hacer bien. Si no lo haces bien, te pueden poner infraestructura. Pero Huelva está haciendo muchísimas cosas. Daba algunos datos, Pilar, del puerto, damos algunos datos de la industria. Yo comentaba también alguna industria que estando en Madrid, a Huelva, para un proyecto más o menos pequeño y sigue ampliando, ¿no? O sea, que cuando la gente conoce, pero si encima fuéramos capaces... Aquí ahora, por ejemplo, si me dijera... Eso son infraestructuras, pero ¿qué proyecto? Yo creo que Huelva debe ser el referente del hidrógeno, por ejemplo. Yo veo una oportunidad enorme por la industria, por las oportunidades, por los consumidores directos de ese hidrógeno, por los efectivos de las renovables. Sí, creo que es el entorno. Y creo que hay una noticia que me parece espectacular y es que el presidente de la Junta de Andalucía ha asumido como propio toda la política del hidrógeno, ¿no? Yo creo que él, dentro de su concepto solución verde, el hidrógeno es, y eso sin duda acelera todos los procesos, ¿no? No es lo mismo que tiene un consejero u otro, que aunque tengamos muy buena relación, si lo pide el presidente todo va mucho más rápido. Antes de dar paso a las preguntas del público, que creo que tienen por allá algunas tarjetitas, sí, también depende de su consejería las renovables, ¿no? Sí. Y creo que tienen también algunas partidas, subvenciones, para de alguna forma también hacer más barato el autoconsumo, ¿no? Para que todos tengamos, no sé si... ¿En qué horizonte ve usted que todos tengamos en nuestra vivienda placas fotovoltaicas? Bueno, pues eso es nuestro trabajo, intentar ayudar para que eso se produzca. Nosotros tenemos la Agencia Andaluza de la Energía, que sacó una convocatoria que se cerró recientemente con 51 millones de euros, en los cuales era para construcción sostenible, es decir, para las viviendas y también para la pequeña y mediana empresa, para esa eficiencia energética, porque en este momento más que nunca estamos viendo los enormes costes que supone la energía. Bueno, pues hay oportunidades que se nos brindan y que ahí también les traslado que tiene la Agencia Andaluza de Energía para subvenciones, pero no solamente para subvenciones, que es muy importante, sino también para recursos o que cada uno nos podemos beneficiar. Es decir, dan ese asesoramiento técnico, jurídico, para el desarrollo de las infraestructuras. Y ahora se abre una convocatoria en breve, en diciembre, que se cerrará en diciembre de 2023 o cuando se agoten los recursos con más de 90 millones de euros. Y luego también tenemos para el día a día nuestro de la pequeña y mediana empresa y también las infraestructuras de renovables. Aquí con la delegada hemos visitado algunas infraestructuras y aquí hay proyectos ahora mismo encima de la mesa solamente para Huelva por valor superior a los 4.000 millones de euros. Yo siempre me tiene el defecto que tengo como inspector, enseguida pienso esos 4.000 de IVA, que el 50% para nosotros, cuántos de renta, que el 50% para nosotros, cuántos, es decir, esas derivadas que se producen. Entonces yo creo que Huelva también tiene una oportunidad, eso enlazo con el hidrógeno, porque ese desarrollo de renovables que se están produciendo, esa apuesta tan decidida que está produciéndose en Huelva, ese trabajo colaborativo que hacemos con Red Eléctrica Española para intentar dotar de las mejores infraestructuras para la evacuación de la energía, es lo que nosotros creemos que es una oportunidad. Y tenemos que ir a esas renovables y a la siguiente derivada, que son el hidrógeno. Y ayer, no sé si lo sabe, conmemorábamos el Día de la Provincia, 16 de noviembre. La presidenta de Diputación, que está aquí presente también en el acto,
hacía referencia a ese reto demográfico que tiene todas las provincias, ¿no? Pero en concreto la de Huelva, por evitar la despoblación, con ese envejecimiento de zonas rurales. Yo no sé, desde su consejería también están incentivando la compra de viviendas, siempre que sean menos de 150.000 euros, ¿no? Para vivir en lugares o tener una vivienda en lugares menor de 3 o 5.000 habitantes, ¿no? Claro, nosotros, cuando alguien hace la rebaja de impuestos, que puede ser discutida o no, lo primero que tiene que hacer es intentar llegar al máximo de gente. Por eso esta reforma fiscal que hicimos llega a más de 4 millones de andaluces, ¿no? Pero sobre todo tiene que tener un porqué, o sea, no es bajar impuestos por bajar, ¿no? Porque eso no tendría sentido. Entonces, una de las reformas que lleva está orientada al reto demográfico. ¿Qué dijimos? Oye, cuando alguien vaya a comprar una vivienda en una población de menos de 3.000 habitantes, que pague un 3,5. O sea, lo más bajo que podamos. ¿Por qué? Porque creemos que eso afianza población en el territorio. Y decíamos, hasta 150.000 euros, es cierto, pero es que hasta 150.000 euros, si usted coge los datos, es prácticamente el 80% de los inmuebles que hay en esos pueblos de menos de 3.000 habitantes. O sea, prácticamente en ese pueblo se va a pagar un 3,5%. Tenía la lista, pero si quiere le doy, creo que eran 40 y tantos pueblos de Huelva los que se verían beneficiados de esta medida. O, por ejemplo, en el impuesto de la renta a las personas físicas también hemos establecido una deducción. Es decir, si usted tiene un hijo, antes había una ayuda de 50 euros. Pues al que tenga un hijo a partir del año 2022, de 200 euros. Pero si es en un pueblo de estos pequeños, la ayuda será superior, será de 400 euros. Es decir, yo creo que todos tenemos que no solamente hablar de ese reto demográfico, sino, como dice la presidenta de la Diputación, poner todos nuestros elementos, nuestras ayudas, para que realmente esa situación se produzca. Por ejemplo, en la Patrica, que es un sistema de financiación para las entidades locales, pues también hay una apuesta muy decidida para dar más cobertura a los ayuntamientos menores y sobre todo a las ELAs, que son las entidades locales que dependen de las grandes, para que tengan una mayor financiación, porque quizás son las que tienen más dificultades. Si nosotros dotamos de más servicio, de más capacidades a esos territorios, seguro que nosotros encontraremos más gente que quiera vivir. Yo cuento un ejemplo que me contó una gran tecnológica de una empresa que trabajaba una señora en un pueblo haciendo castañuelas de flamenca. Le hizo una prospección, le dijo, oiga, ¿me deja que trabajemos con la digitalización en buscar nuevos mercados? Hicieron una exploración en el buscador y determinaron que en Australia había un colectivo, había unas escuelas de flamenco muy potentes y que había mucha demanda en el buscador de castañuelas. Hicieron la prospección. En ese pueblo, esa mujer ya no trabaja sola, trabaja con 7 personas más vendiendo castañuelas a todo el mundo. Eso nos hace ver que hoy, gracias a la tecnología, no hace falta vivir en Huelva capital o en Sevilla para hacer castañuelas y venderlas en el mundo. Se puede vivir en cualquier otro pueblo y tener la posibilidad de llegar a todos los sitios. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Igual que el consejero en su día dejó su despacho noble para irse a su equipo, con la actual situación, ¿podría teletrabajar desde una aldea de Huelva? Bueno, de hecho, en los fines de semana, cuando te desplazas con la familia a sitios de descanso, también estás trabajando, y algunos de los que voy son pueblos relativamente pequeños, o sea que se hace. Pues le invitamos también a que descubra también la provincia de Huelva, que tiene muchos tesoros también. Bueno, vamos a empezar. ¿Sabe el consejero lo que es esto, no? Venga, empezamos. Empezamos las preguntas que tenemos, que en esta ocasión tenemos 4 preguntas. El presidente de AIQB, al que damos la enhorabuena porque ha sido recientemente reelegido en el cargo, José Luis Menéndez, le pregunta, ¿cómo podemos optimizar la captación de fondos Next Generation para Huelva? Bueno, pues yo a José Luis lo primero, ya se lo he hecho antes personalmente, pero ahora en público, darle las gracias por asumir estos retos, porque son posiciones en las que uno se compromete, hace un esfuerzo muy grande y no siempre todos lo sabemos valorar suficientemente, con lo cual el reconocimiento desde la Andalucía. En segundo lugar, el gran reto que tenemos los Next Generation a día de hoy es que las comunidades autónomas no tenemos mucha capacidad de decisión. Es decir, es el Gobierno de España el que está marcando las diferentes líneas y nosotros somos meros ejecutores, gestores de esos recursos. Con lo cual ahí lo que queremos activar, y eso se ha hablado con vos, con el Partido Socialista y con el demás, intentar hacer grupos de trabajo, porque creo que, sinceramente, creo que en algún momento el Gobierno de España, que dijo que iba a repartir el 55%, pero la realidad es que de 70.000 millones de euros, el Gobierno de España ha dicho que va a asignar 24.500. 70.000, 24.500, no 55. 24.500, ha dicho cuánto nos toca a cada comunidad autónoma, aproximadamente, creo recordar que eran unos 14, casi 14.000 millones de euros. Y a Andalucía tenemos unos 2.500 aproximadamente. Bueno, pero vienen para lo que vienen para la compra de vehículo eléctrico, vienen para hacer actuaciones de eficiencia energética, es decir, no tenemos esa capacidad, pero creo que los datos demuestran, y está de la AIREF, la página 132 del informe que ha hecho sobre los Next Generation, que dice que en septiembre, creo que era en octubre, se habían ejecutado 104 millones de los 23.000 millones.
104. Es decir, va a haber un enorme problema de ejecución que yo creo que va a obligar al Gobierno de España, algo que venimos diciendo hace tiempo, y es a que reparta más dinero con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con las diputaciones, para que podamos entre todos articular esto de una manera rápida. Y ahí creo que una parte fundamental son las empresas, porque nosotros no tenemos esa capacidad para hacer proyectos que sean transformadores. Creo que en este caso solamente lo pueden hacer las empresas. El responsable del sector autonómico del CESIF, Emilio Gallango, le pide que exprese la postura del Gobierno andaluz sobre el proceso de regularización del personal empleado público que negocian las Cortes Generales, más conocida como problema de los funcionarios interinos. Vale. Yo ahí hemos tenido oportunidad, y yo le agradezco la oportunidad de compartirlo un poco en el desayuno. Me hacía ver que la población importante que están en ese régimen de interinidad son mayores de 55 años, que además otro porcentaje muy importante son mujeres, que pasaría una situación de dificultad y demás. ¿Cuál es la situación? Aquí hay un compromiso que nos ha marcado Europa, y es que tenemos que conseguir transformar esa situación de temporalidad en indefinidos. Eso nos lo ha pedido Europa. Y aquí hay dos vías, o dos ámbitos, el privado y el público. Yo en el privado, y aprovecho la oportunidad que me dais, defiendo la mochila austríaca sí o sí, como el gobernador del Banco de España. Creo que hay que hacerlo. Ya se puso en el plan E, en el año 8-9, se le llamó Fondo Austriaco y no se hizo. Y ahora mismo se va a hacer. Es verdad que requeriría 10-12 mil millones de euros, pero los tenemos, cosa que en otro momento no van a haber. Eso permitiría reducir la temporalidad de una manera exponencial en el ámbito del sector privado, y luego hay otro, que es el sector público, en el cual el Gobierno de España está explorando vías. ¿Qué posición tenemos? La posición es, primero, jurídicamente que se pueda hacer. Me preocupa que el proyecto que ha presentado el Gobierno de España han salido desde la Abogacía del Estado diciendo que no cumple o que puede tener ciertos riesgos en el cumplimiento de la normativa. Yo creo que hay que dar una solución. Esto en este país no puede seguir habiendo gente que trabaja con manera interina durante tantos años y no tiene una estabilidad, porque creo que no puede ser. Creo que el Estatuto Básico de los Empleados Públicos recoge distintas alternativas y eso es lo que habrá que hacer. También me gustaría que esa posición no solamente saliese del Gobierno de España, porque esa posición que tiene el Gobierno de España, la Administración General del Estado, también lo tenemos las comunidades autónomas. Entonces yo creo que debería ser un proceso mucho más negociado para dar una respuesta que llevase también las diputaciones y los ayuntamientos. Es que todos estamos en la misma situación. Tenemos dos preguntas más. Una la que formula la presidenta del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, que le dice: ¿en qué ha notado Huelva y los onubenses el cambio de gobierno en Andalucía y en qué nos hemos beneficiado de las dos bajadas de impuestos? Bueno, no está bien que lo diga yo, porque parece que estoy haciendo publicidad de lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero yo creo que en Huelva se están desarrollando proyectos y la presidenta de la Autoridad Portuaria ya ha hecho referencia a alguno de ellos. Creo que las inversiones, creo que la atención en sanidad, la mejora en la sanidad, en la educación y en las políticas sociales es en toda Andalucía, no solamente en Huelva. Creo que la bajada de impuestos, la única duda que podría generar es: oye, pero ¿esto qué ha significado? ¿Hemos perdido recaudación? Con la primera bajada que hicimos en el año 2019 se consiguió ganar 119.000 contribuyentes y además se recaudaron 600 millones de euros más. Y la segunda, o tercera, porque ha habido dos partes dentro de esta bajada, que ha sido la de transmisiones patrimoniales, que empezó en abril. En transmisiones patrimoniales, que es el principal impuesto, se llevan recaudados más de 120 millones, no con relación al año 2020, que son más de 430, pero el año 2020 fue un año muy especial, sino con respecto al año 2019. Es decir, a pesar de bajar impuestos, recaudamos más. Ayer se publicó la estadística de la venta de inmuebles y Andalucía lidera, es la primera en España en transmisión de inmuebles. Una transmisión de inmuebles no solamente el pago de transmisiones patrimoniales, entran trabajos de albañilería, entra decoración, es decir, genera una actividad a su alrededor que creo que es indiscutible. Entonces, yo creo que todo eso en Huelva y en el resto, ¿no? Yo no quiero tampoco centrarlo todo en Huelva. Yo creo que se han beneficiado. Fíjese, cuando nosotros llegamos, las medidas que había de deducciones del impuesto anterior, del impuesto tal como estaba redactado, llegaban hasta los que ganaban 19.000 euros y hasta los que ganaban 24.000. ¿Qué hicimos nosotros? Aumentar y decir, no, hasta los que ganan 25.000, y si es en tributación conjunta, hasta los que ganan 30.000. ¿Por qué? Porque el 80% de los andaluces, datos de la agencia tributaria, están entre los que ganan hasta 30.000 euros. Por eso decimos que nuestra medida ha llegado a prácticamente todo el mundo, porque hemos intentado acaparar el máximo objetivo. Y una última cuestión por parte del público. Cristina Uruñuela Muñoz formula, bueno, no como pregunta, pero sí dice: Horizonte Europa 2021-2027, Andalucía participación. Sí. Bueno, aquí supongo que lo que nos plantean es, primero, todo el marco no está todavía terminado de aprobar por parte de la Unión Europea. En este sentido, por desgracia, Andalucía ha pasado a ser una región de las más necesitadas de nuevo. Eso nos supone un incremento
en nuestros recursos de fondos europeos. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo al Gobierno de España? ¿Qué le hemos trasladado por carta al Gobierno? Que en ese reparto que hace de lo que se queda al Gobierno de España y lo que se queda a la comunidad autónoma para la gestión de esos fondos europeos, de esos más de 12.000 millones de euros, lo que nosotros defendemos es que si estamos ejecutando mejor, nos merecemos que nos dejen ejecutar más. Y si estamos ejecutando mejor que el Gobierno de España, que no el Gobierno de España se quede con un 50 y largo % y a la comunidad autónoma nos dejen el 40 y tanto. Yo creo que hay que romper esas barreras ideológicas de uno y otro y hay que pensar lo que es bueno. Al final, la gente lo que ve es si a Andalucía le va mejor o no. Y sería absurdo pensar que si a Andalucía le va mejor solamente es por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Si a Huelva le va mejor también es por la gestión que hacen desde la Diputación o desde los ayuntamientos o desde el Gobierno central. Hay que buscar lo que es bueno para todos. Y yo creo que eso es lo que prima y cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y luego la gente, cuando va a votar, valora lo que ha visto que ha hecho cada uno y lo pone en valor. Pero tenemos que intentar que si nosotros gestionamos mejor ahora mismo esos fondos europeos, por proximidad, por cercanía, porque hemos hecho un sistema que nos permite ser más ágiles, porque hemos simplificado, porque hemos hecho plantillas que permiten ir más rápido, porque hemos introducido la telematización, porque hemos introducido ya la inteligencia artificial, el Big Data, estamos haciendo todo ese tipo de cursos que nos deje más gestión. Eso es lo que pedimos, eso supongo que es lo que se refería. Bueno, ha comprobado usted que este foro Dialogando se cumple esa máxima, ¿no? Hemos dialogado, no le hemos cortado en ningún momento. Quiero agradecerle en nombre del Grupo Azara de Comunicación que hoy esté aquí con nosotros. No sé si se ha encontrado cómodo sobre el cartón, es la primera vez. Le voy a pedir que nos pongamos de pie porque queremos hacerle también entrega de un recuerdo. Se lo va a hacer entrega el CEO de Azara Comunicación, José Suárez Sánchez, y se encuentra... Y es un recuerdo de este acto que ha hecho la ilustradora Sandra Casado. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Ponernos más juntos para la fotografía. Gracias también a Sandra Casado, que es la autora de las ilustraciones. Muchísimas gracias. Y también quiero pedirle a la directora de marketing de Azara Comunicación, a María Pulido, que se acerque también aquí al escenario y, por supuesto, también al patrocinador Avalon, el CEO de Avalon, que también está aquí con nosotros, Alberto Rabanal. También queremos hacerle entrega de este agradecimiento. Pónganse aquí en medio. Poner los tres para la foto con el consejero. Poner los tres. Venga. Muchas gracias, Alberto. Sí. Ahora les voy a pedir una foto de familia también a los protagonistas que están hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. El consejero se queda aquí con nosotros ya para despedir el acto. Bueno, pues nada, de nuevo agradecerle su presencia, a ustedes también, al público. Espero que haya sido de su interés todo lo que se ha hablado aquí. Le deseamos suerte de cara al futuro. La semana que viene, como ha dicho usted, es crucial para ver qué ocurre con los presupuestos. Totalmente. El día 24 será el día de la votación. Es posible que todo el mundo presente enmiendas a la totalidad, pero ya recuerdo que en el año 2019 la retiraron a última hora, con lo cual, aunque presenten, hasta el día 24 creo que todavía hay partida. Y como decía, agradecer también a todo el mundo que ha dedicado un tiempo de su día de hoy para acompañarme y para escuchar lo que yo quería contarles de lo que es el presupuesto, su presupuesto de la Junta de Andalucía. Pues hoy, desde Huelva, Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea, Dialogando, con este foro en el que tratamos de reflexionar y de hacer una paradita en el camino, que viene bien también, porque vivimos muy deprisa. Muchísimas gracias, consejero, y gracias por su presencia. Y ahora una foto de familia, si son tan amables.